Vamos a comenzar. La idea es ver con diferentes técnicas de imágenes en qué sentido nos pueden ayudar para detectar los no respondedores en pacientes que tienen indicación de CDI, no respondedores de terapia resíncrona. Brevemente, sabemos que la terapia de resincronización cardíaca reduce la mortalidad, está indicada en pacientes que tienen un deterioro de la función sistólica menor a 35, con una clase funcional 3-4 y QRS mayor a 120. Estos son los clásicos, donde uno ya decide colocar por la presión de inyección y demás del CI y la terapia de resíncrona. El objetivo es restablecer la contracción mecánica coordinada. Y el método estándar consiste en colocar el cable del marcapaso a través de un acceso venoso, a través de la vena marginal o la posterolateral del VI. Esto vamos a ver que es una técnica un poco simplista, estamos directamente yendo a la vena y no viendo dónde es el sitio de activación tardía, que vamos a ir viendo más tarde. Entonces los problemas tenemos, por un lado falla en la colocación, que hay un 10%, y por otro lado tenemos pacientes no respondedores que según las series varían entre el 20 y el 40%. Estos no respondedores estarían relacionados con la disincronía ventricular izquierda, que como dijimos es variable, a su vez la presencia y el monto de cicatriz, la escara miocárdica, y la también presencia de una anatomía venosa adecuada al sitio donde yo tengo que ir a activar. ¿Cómo podemos mejorar entonces? Estimulando el sitio de activación tardía y evitar la escara. Y los reportes recientes, lo que decíamos que hay una gran variación en el sitio óptimo de activación. Lo primero que hacemos para evaluar a estos pacientes es un eco 2D, que es el primer método diagnóstico para detectar los candidatos. Las técnicas de imágenes tridimensionales, ya sea el eco 3D, la tomografía o la resonancia, nos permite evaluar de una manera más integral el ventrículo izquierdo y las diferentes áreas de activación mecánica ventricular izquierda, así como el monto de la escara y la posición del electrodo. Bueno, por un lado tenemos la ecografía 3D, el primer método 3D del que vamos a hablar, que nos permite evaluar la disincronía mecánica a través de la imagen de sincronización tisular en 3 planos, el eco 3D en tiempo real y la técnica de speckle tracking. Brevemente, para los por ahí que hacen más clínica y no hacen eco, la imagen de sincronización tisular en 3 planos deriva del Doppler, mide la evolución temporal de las velocidades del tejido miocárdico y me permite calcular una desviación estándar del tiempo de las velocidades sistólicas máximas de los 12 segmentos miocárdicos. Y de ahí se deriva una estimación de la sincronía ventricular izquierda. Esto, cuando es mayor a 33 milisegundos, predice que va a haber un remodelado inverso con una alta sensibilidad y especificidad, aunque esto está un poco discutido, vamos a ver. Por otro lado, el eco 3D en tiempo real nos permite tener un índice de sincronía y también lo que se basa es en el tiempo que le lleva a alcanzar al ventrículo izquierdo el volumen sistólico mínimo, ya sea de 16 o 17 segmentos. Vemos que evaluamos todo de una manera tridimensional versus lo que se hacía antes con el 2D. Saca un mapa polar y nos permite, mediante colores, detectar fácilmente el sitio de activación mecánica más tardía y también nos da curva. El último que quiero mencionar es el speckle tracking, que permite seguir las contracciones de la fibra miocárdica, permitiendo diferenciar lo que es simplemente por arrastre, digamos, del miocardio o porque realmente hay contracción. Y también nos da una curva normal y un paciente con disincronía. Por otro lado, la resonancia magnética también nos permite ver disincronía. Hay diferentes secuencias, las más básicas que son las secuencias de cine, que es simplemente ver motilidad, como si fuese un eco, pero con una mejor resolución temporal y espacial. Y por otro lado están las secuencias de tagging, de sense, hay varias que también nos permiten detectar la contracción sistólica máxima ventricular izquierda y con esto sacar índices derivados, que hay estudios que han demostrado que permite predecir la terapia del resíncrono también. Pero lo más importante de la resonancia es lo que sabemos que podemos detectar cicatrices. Y esto es con el gabalinio. O sea, la caracterización tisular es el fuerte de la resonancia. Entonces, hay estudios que también han permitido ver de acuerdo a qué cantidad de músculo miocárdico corresponde a escara, van a responder o no a estos pacientes. Y la localización, como dijimos, que no estar poniendo el cable en el lugar donde está el sitio inactivo.
Sabemos que un volumen de realce cardíaco entre el punto de corte es 18% del volumen miocárdico total o la presencia de descarga septal menor a 40 son buenos predictores de que el paciente va a responder a la terapia de resíncrono. Por otro lado, cuando tenemos un monto mayor a 33 o mayor al 33% del monto total miocárdico o esta escara lleva más del 50%, que es cuando decimos que algo, el músculo es no viable, cuando es transmural, van a predecir una peor respuesta, así como el posicionamiento del electrodo, que era lo que decíamos, que está en una escala. Entonces, hablamos de concordancia, es decir, que el electrodo está donde tiene el sitio de activación cardíaca, que es lo que ha demostrado que estimulando ese lugar tenemos un mejor parámetro hemodinámico. En este estudio se vio que el 58% de los pacientes con miocardiopatía dilatada que se le había colocado resíncro, no tenían concordancia, o sea, una discordancia del 58%. Y es crítico que el cable epicárdico esté ahí bien posicionado. ¿Y esto por qué puede ser? Uno, la disponibilidad de las venas. La disponibilidad de las venas es variable y no siempre voy a tener una vena adecuada en el sitio donde llegue al sitio donde tengo que estimular. Entonces ahí empezamos con la tomografía. La tomografía nos permite ver las venas muy bien, la resonancia también, pero la tomografía mejor. Un poquito para repasar, tenemos la gran vena cardíaca que recibe la marginal del VI y la posterior, y la vena cardíaca media que va paralela a la descendente posterior. Esto es una imagen tridimensional que nos permite ver a grosso modo la anatomía, y estas son las análisis en MP curvo que nos permiten evaluar longitud, grosor, hasta dónde llega la vena, o sea, el sitio miocárdico que subyace a esa vena, el ángulo, todos parámetros que nos van a ayudar a ver si es una anatomía favorable o no. Esto es un estudio que hicimos nosotros, vimos 30 pacientes que habían sido indicados, se realizaron tomografía con indicación por cardiopatía isquémica, sospecha de cardiopatía isquémica, y lo que vimos es que de las más variables, la posterolateral del VI y la marginal del VI no están siempre, y estas son las que dijimos que son las que se usan principalmente para colocar el electrodo. Entonces, tener este dato antes es importante, porque por ejemplo, un paciente no tenía ni la posterolateral ni la marginal, entonces es importante saber si vamos a tener a través de dónde ir, porque no puede plantearse ya sea el acceso venoso o por toracotomía. Esto está validado con angiografía, y hay estudios que evaluaron esto que estamos diciendo. Por ejemplo, este estudio con 392 pacientes con miocardiopatía isquémicas detectaron zonas viables a través del speckle tracking bidimensional y evaluaron si la desincronía del ventricular izquierda basal y la discordancia del cable con el sitio de activación tardía y la presencia de cicatriz eran predictores independientes de pronóstico a largo plazo. Si tenían mayor desincronía del VI basal, tenían mayor sobrevida con la terapia de resíncrono. La presencia de discordancia del cable y el sitio de activación tardía con la cicatriz miocárdica tenían peor pronóstico. Y lo que vieron ellos es que la concordancia fue de un 68%, o sea, que el cable esté donde ahí está el sitio de activación tardía. Este es otro estudio que se llama Target, que lo que ellos hicieron separaron dos grupos. Un grupo donde hicieron también speckle para ver el sitio de activación tardía, la presencia de escara. Entonces, ese grupo iba dirigido, o sea, a través de esos parámetros donde colocaban el cable, y el otro grupo era por acceso venoso como a ciegas. Y lo que vieron es que la respuesta tenían mejor respuesta y mejoría clínica respecto a los pacientes que no habían prestado atención en el sitio de activación tardía al momento de la colocación del cable. Y lo que se vio es que un 3% hubo falla. ¿Esto por qué fue? Porque hubo disección del seno coronario, porque no lo pudieron abordar o porque no tenían vena adecuada. O sea que es importante conocer la anatomía también. Esto es un poco el resumen de los dos que yo les quería mostrar. Este es el de Delgado y el Target. Ellos, para que vean que el sitio de activación tardía es variable. Lo más frecuente es que sea el posterior o el lateral. En el estudio Target también tenían presencia anterior y inferolateral, y que la concordancia, lo que decíamos, limitó, la anatomía venosa limitó la concordancia en 2/3, y el 8% estaban en el área de cicatriz a pesar de haber estado evaluándolo con el speckle. O sea que es importante integrar las imágenes, siempre y cuando se pueda, ¿no?
Este es otro estudio que lo que hicieron fue, antes de colocar el autosincro, le hicieron tomografía multislice y definieron la anatomía favorable o no, de acuerdo al grosor de la vena, al ángulo de la vena, si podía y hacia dónde llegaba. Entonces consideraban anatomía venosa favorable o desfavorable. A los favorables lo hacían a través del acceso venoso y a los desfavorables por toracotomía mínima. Eso es un grupo. Y el otro grupo por acceso venoso y común sin prestarle atención al resultado de la tomografía. Lo que vieron es que el abordaje, conociendo la anatomía previamente, permitió obtener mejores resultados, ya sea en la clase funcional, en la función sistólica, mejoró en el volumen de fin de cisto y en el consumo de oxígeno, todos los parámetros que nos hacen decir que son respondedores. Y a su vez llevó menos tiempo de colocación, con lo cual el tiempo de radiación no fue mucho mayor por haber hecho una tomografía previa. Entonces, la anatomía coronaria venosa, la tomografía nos permite ver muy bien el seno venoso y sus tributarias, nos permite ver el segmento miocárdico hasta donde llega, saber que la posterolateral y la marginal del BI son las que más se usan, pero que también es una técnica simplista porque dijimos que era muy variable el sitio de activación, muy variable, no variable, y que, bueno, tener un mejor conocimiento nos ayudaría a planear el abordaje. Esto lo hicimos con el Dr. Lang y con la doctora Sang, es ver cómo podíamos fusionar, viendo que teníamos no respondedores porque el cable estaba ubicado muy lejos. Quisimos ver si se podía fusionar la tomografía con el eco 3D y esto lo que mostró era que nos permitía evaluar, esto fue con poquitos pacientes, ahora la idea es seguirlo, y les permitió ver la anatomía, a dónde llegaba la vena y el sitio de activación cardíaca, ya sea el más cercano o el segundo más cercano, que sería el sitio de implantación primaria y secundaria. Entonces, bueno, esto demostró que se podía hacer y que se podía evaluar perfectamente hacia dónde llegaba la vena y el sitio de activación con el eco 3D y la. Entonces, como conclusión, me parece que lo ideal es poder integrar imágenes. Las diferentes imágenes nos permiten ver la tomografía, lo fuerte es las venas coronarias, pero también puedo ver la disincronía mecánica, podría evaluar la escara, pero en eso la vedette es la resonancia, así mismo como para los volúmenes y la función sistólica, mediante las secuencias de tagging y las del SENS y de otras que para evaluar el tema de la disincronía mecánica, así mismo como cámara gamma, medicina nuclear, que también nos permiten evaluar. Entonces, como conocer el fuerte de cada uno para poder integrarlo con el eco a la hora de querer obtener un buen resultado de terapia resíncro. Importante que hay que individualizar la estrategia en seleccionar el paciente. Los pacientes que tienen disincronía importante, ausencia de tejido cicatrizal, donde yo en el sitio de colocación del electrodo y una anatomía venosa adecuada, van a ser los pacientes que mejor van a responder, deberían ser. Los avances en las técnicas de imágenes nos permiten justamente esta integración esta evaluación más integral y que, bueno, todavía está todo investigándose para mejorar, porque si bien tenemos todos estos métodos, todos que no los usamos en la práctica diaria como algo habitual. Y bueno, muchas gracias.